Guten Tag, herzlich willkommen zu Deutschunterricht. Bienvenidos a su clase de idioma alemán. Vamos a iniciar, ¿verdad? En honor al tiempo. Em, para el día de hoy, como estamos iniciando una nueva semana, pues tenemos un nuevo texto que vamos a estar revisando como reflexión. Pero lo voy a aprovechar de una sola vez para que pongamos en práctica lo que es la transcripción al IPA, la transliteración al español y de paso introducir el tema con el que vamos a arrancar esta semana. Vamos a comenzar a estudiar lo que vienen siendo las vocales o el sistema de vocales, ¿verdad? La palabra en Deutsch se pronuncia bastante parecida. Se dice vocals, vocal es una vocal. No hay mayor diferencia, quizás más que se escribe con K en vez de con C. Pero es prácticamente igual como lo decimos en español casi. Vocal. Y vamos a trabajar con el vocal system. Vocal system. El sistema vocal de el Deutsch. Em, Así que la clase de hoy la vamos a usar como una introducción, digamos, a ese tema. Así como, esto es casi como cuando se nos enseñó el español, ¿verdad? Recordarán que lo primero que se nos enseñó a aprender a leer y a escribir del español fueron las vocales. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora con idioma Deutsch. No nos vamos a ir de un solo a las consonantes, sino que vamos a ir a lo elemental, que son las vocales, para irlas conociendo. Porque sí, en ese sentido, el Deutsch, al igual que el resto de idiomas, tiene más vocales que el español. El español es uno de los idiomas que tiene, digamos, solo cinco, de ahí no hay más. En el Deutsch vamos a encontrar más, quizás el doble de vocales. Son menos que en el inglés, sí, sabríamos destacar, son menos vocales que en el inglés, pero son mucho más que en el español. Bueno, el texto que vamos a usar para esta semana en español nos dice, el Espíritu Santo te fortalecerá cuando estés desanimado y te humillará cuando seas exitoso, todo por medio de la oración. Este es un texto o una frase que se ha extraído de un libro que se llama La oración de un autor de nombre Timothy Keller. Eh, am, la frase nos hace un llamado ya, a que cuando es claro, ¿verdad? Cuando estamos mal, pues buscamos que se nos restaure, que nos den palabras de ánimo, algo que nos haga volver a retomar la motivación. Y si eso es el Espíritu Santo de Dios, mucho que mejor, ¿ve? Por eso dice que nos va a fortalecer. Lo que parece un poco contradictorio es la parte en la que se nos dice que te humillará cuando seas exitoso. Eso debemos entenderlo en el sentido de que normalmente cuando tenemos éxito, cuando cosechamos victoria tras victoria o vamos bien en la vida, el problema con eso es que tendemos a olvidarnos de nuestro creador. Se nos olvida quién nos hizo, se nos olvida que si no fuese por él, no tuviésemos esos éxitos, esas ganancias en nuestra vida. Por eso el proverbista lo dice de otra manera, ¿verdad? En un proverbio nos dice Salomón de que le dice a Dios, bueno, Dios, solo te pido que no me hagas muy pobre, vea, para no negarte, pero tampoco me des riquezas, vea, porque al darme riquezas me voy a olvidar de ti. Por ahí va esa parte del éxito. El Espíritu Santo nos da esa convicción de que si no fuese por la gracia de Dios, no tendríamos nada. Mantener una dosis de humildad a pesar de nuestros aciertos, digámoslo de esa manera, que quizás son pocos en nuestras vidas, nos hace pues mantenernos con los pies en la tierra, en ese sentido. Bueno, vamos a verlo entonces de acuerdo al idioma Deutsch. Voy a, ya lo tengo acá, el del IPA, ¿verdad? Para que lo hagamos un poquito.
más luego y podamos dedicarle un poquito de tiempo a explicar lo de las vocales. Bye. Voy a poner este espacio aquí para primero, vamos a ver entonces lo que vendría siendo la transcripción al alfabeto fonético, que nos quedaría algo como lo siguiente. Voy a tratar de, yo aquí lo había separado por líneas. Bueno, quizás sí lo podemos hacer así. Vale. La primera línea, vean que tiene ese DER, que si nos quedamos con la pronunciación exacta, con el alemán puro, vamos a tener que decir día, así, día. Luego tenemos lo que vendría siendo para decir, esto es de hecho el Espíritu Santo. Entonces vamos a decir, Dia Heiliger Geist, Dia Heiliger Geist, que sería el Espíritu Santo. Heiliger es santo y Geist es espíritu. Bien. Ah, en inglés existe la palabra ghost, que es para decir un espíritu o un fantasma, es una forma de decirlo. Pero en las películas de terror a veces se utiliza el término de poltergeist, así, poltergeist, que es como un portal de espíritus o un portal de al infierno, algo así, a veces lo mencionan. Lo que les quiero dejar como claro, ¿verdad? Es que el término Geiz viene del alemán. Esa palabra que se suele usar, sobre todo en esa época que se miran muchas películas de terror, comienzan a sonar esos términos en algunas cuantas. Y lo han tomado, claro, del Deutsch. ¿Vea? Solo que el Deutsch lo utiliza no en el término de ghost, como el inglés, que es como fantasma, sino como de un espíritu. Luego nos dice Birkt Dich, Birkt Dich, y termina con, aquí es donde comienzan las cuestiones interesantes, donde ya vemos los cambios en algunas vocales. Vean, y vamos a usar esa A con la diéresis, nos lleva a una E. Y esta quizás sea una de las pronunciaciones más difíciles de las consonantes del Deutsch porque tendemos a pronunciar esto como es, como que fuera inglés, y es stern, 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 es el sonido. Sternken, sternken, sternken. Así vamos a sonar esta palabra, no como Esther, sino stärken, stärken. Es el sonido que vamos a buscar ahí. Luego tenemos la siguiente frase, nos diría Wenn du and multiply bits. Aquí vemos otra cuestión interesante y es que en la palabra final encontramos lo que vendría siendo una U con diéresis. Hay que prestar atención a las vocales del alemán con diéresis porque nos indican un cambio en el sonido de la palabra. Luego aquí quizás voy a dejar esta para la siguiente. Le había puesto aquí unas marcas para irla viendo eh, como que fueran oraciones separadas, ¿verdad? Entonces la última sería esta. Vale. Ahí estaríamos con lo que vendría siendo la transcripción. Esto decimos es lo ideal, que podamos leer las transcripciones del IPA, porque ahí vemos los sonidos exactos. ¿Ve? Entonces, después del Bendu and Mutig bit, tenemos und, dich, die, mi. Esta MI es una I redonda. Mutigen, mutigen. Luego tendríamos lo que nos dice Bentu, Ea, Polgarite, Bits, Polgarite, Bits.
Alasdrug, Alasdrug. Esa X que ven ahí suena como ugh. Es un sonido de la parte, bueno, según la clasificación del IPA, es de la zona velar. Bien, Drug, das Gabit, das Gabit. Recuerden que esta expresión ya la hemos visto anteriormente porque hemos venido tocando el tema de la oración. Entonces ya sabemos que das Gabit es la oración. Ahora, voy a venir y voy a poner al otro lado, digámoslo aquí a la par, lo que vendría siendo el, la transliteración. Vamos a tratar de ir siguiendo las mismas líneas para que los tengamos a la par. Vale, fíjense que en la transliteración, si la primera la quiero sonar con un alemán neutro, les diría, miren, bien, podemos decir así como der, así como está ahí, der. Y sonaría a un alemán digamos, no estándar, pero sí un poquito neutro. Pero si quisiéramos sonar al Dutch, al propio Dutch, entonces les diría, mire, mejor digamos esto como una I y una A, como dia, dia. Luego, la siguiente, pues aquí la H suena, pero recuerden que debe sonar como una J. Pero la J la voy a ir usando yo para las series jugulares. Entonces no voy a poner esto como J, sino como H, pero H que suena. Entonces esto va a ser como I, I, li, da. Así. Con esa UH represento la schwa. Dia Heiliga. Vendría siendo eso. Dia Heiliga. Aunque podríamos decirlo bien como der Heiliga. Der Heiliga, dia Heiliga. Recuerden que el sonar la R también tendría que ver con pronunciación rótica y pronunciación no rótica. La mayoría de alemanes usan pronunciación no rótica. Y cuando digo la mayoría me refiero a quizás casi un 70% de Alemania, que tiene que ver con la zona central y la parte norte del país. Son pocas las regiones en donde se usa el acento rótico. Pero digamos que ese sería como una de las cosas a investigar dependiendo de si yo estoy apuntando a irme para allá, a qué localidad me voy a ir, y tengo que decir allí, decidir con cuál acento. Hace poco estuvimos dándoles algunas clases a unos chicos que son de un bachillerato, ¿verdad? Que es una institución acá de origen católica que tiene convenios con Alemania. Este, no puedo decir el nombre porque me han dicho que no lo diga, pero la cuestión es que a ellos les atendemos con clases de Deutsch, a todos aquellos que quieren sacar algún tipo de beca cuando terminan el bachillerato. Y el grupo que se iba a ir para este año van a la ciudad de Hannover. Entonces, lo primero es eso. Vea que aunque la ciudad se escribe con ER, no se pronuncia Hannover, se pronuncia Hannover, porque los locales de allí no usan R al final. Vea, o sea, ellos suenan con lo que es esa A que convierte en la R a una A en realidad, una A media. Y eso es lo primero, ¿verdad? ¿Qué ciudad van? Nos dicen, vamos a tal ciudad. Ah, vaya, entonces acostumbran a decir así. Van a, qué sé yo, a Berlín, no es Berlín, tienen que decir Berlín, ¿verdad? Con la Berlín, porque allí usan R's uvulares. Así que es de tomar en cuenta eso, porque siempre hay que averiguar a qué ciudad voy a ir a visitar para ir en mente el acento que debo de utilizar. Porque fíjense que hasta dónde puede ser el touch ¿cómo decirles? No quiero usar la palabra discriminativo, pero es que sí. O sea, entre ellos mismos se discriminan. O sea, los alemanes le hacen el fellito a los que suenan las eres donde no debe de sonar. Los alemanes puros. ¿Vean? Y creo que ya se los mencioné en una ocasión.
Vea, y eso está tan marcado y no crean que es algo, o sea, es algo que viene histórico de tiempo mucho más atrás. No es algo que crean que nació con la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Viene eso, esas diferencias así marcadas vienen desde que Carlos Magno fue el que unió el imperio eh, romano-germánico. Desde esa época es que vienen esas diferencias. Em, y son tan así que al mismo Adolfo Hitler, como él era austríaco, le tocó cambiar su acento. Él tuvo que entrenar el no pronunciar esas eres a las que ya estaba acostumbrado desde chiquito, para que cuando los alemanes escucharan sus discursos, ya cuando era líder del partido nazi, no sintieran que era austriaco, sino que sintieran que era alemán puro, alemán, alemán. De hecho, él siempre se consideró así. Él siempre se consideró que era un alemán puro, aunque la historia nos dice que no. Vea, él era alemán austriaco realmente. Pero aterrizando, porque nos fuimos muy lejos del tema. Entonces, día a esta lo vamos a pronunciar pues como guides, así prácticamente como está en el otro, solo que con una I corta, guides. Y aquí vamos a meterle esa J, dicht, para sonar más o menos a la irregular. Vean, no es el sonido exacto, pero con un sonido de J de español casi logramos la irregular. Y esta la vamos a decir así como SH, es la que más se asemeja. Big Dish. Y esta quizás sí, ya les había adelantado que este sonido es el difícil, porque suena SH y T. Y luego ST, ST, STEH, STEH, STEHken, STEHken, STEHken. Si es la propia, sí suena muy diferente, ¿verdad? Porque aquí si le metemos la otra, Stecken. Y si le hacemos la irregular, sería Stecken, Stecken, con la SH. Esa creo que es quizás una de las palabras más complicadas de esas que estamos viendo ahorita. La siguiente lo podemos decir como ven, como que fuera una E. Vendú, aquí no hay mayor cambio. Y decimos, esta sí sería como Bendu Ent. Y aquí Bendu Ent. Y diríamos esa otra parte como ah, sería como mu, como una U. Es una U larga. Mu, tej, mu, tej, en mutish. Vamos a hacer como SH. Y luego diríamos bits, así con una I nada más, no muy larga, ¿verdad? Bits. Em, Luego la siguiente, pues, ont, se quedaría así, dish, on, dish. Fíjense que en la transliteración algunos dicen que el sonido de la cedila se debería de hacer como una J, así como dish. Yo no lo uso porque considero que es mejor usar la J para la irregular. Porque si yo les digo, miren, donde hay una irregular, o sea, donde está esa, o diga una R, ve así, considero que nos alejamos bastante del sonido. Vea, si metemos R's ahí. Por eso yo prefiero dejar esa como SH. Pero algunas personas la ponen como J. Bien. Luego haríamos un dish y luego esta la haríamos como I del inglés, di, y esta es una IU, di, miu, podemos hacerlo así, miu, como que fuera la IU, pero no tan separada, sino como en una sola. Miu, ah, chicken, miu chicken, con shba.
Newtigen. Quizás aquí, en esta, bueno, no les he puesto la separación de las sílabas, pero ya lo vamos a ver si lo agregamos para que quede más claro. Newtigen. La siguiente oración sería como ven, ven du, y aquí igualmente, ¿ve? Esto podría ser como ven du, así, pero sonaríamos no a Deutsch Standard. Entonces, si quiero Deutsch Standard, ea. Vamos a decir voll, ra, voll. Y aquí viene algo importante. Si yo les pongo la G con la J, así, SH, creo que esto se nos va a hacer un poco complicado pronunciarlo. Aquí, cuando la R ya aparece con una consonante como la G, no que antes sea una vocal, sino que sea una consonante, se vuelve un poquito más complicado. Entonces, aquí yo les metería la R, pero tratando de recordar que el sonido tiene que ser ea, fol, ga, garish, ga, no como gradish, porque eso sería muy R de español, sino como folgarish, folgarish. Si les dejo la R en esta, lo que sucede es que nuestro cerebro por algún motivo comienza a querer pronunciarla como ter, ¿bien? Y se le olvida que es la R ovular. Así que ahí son las limitantes que tiene la transliteración. Vean, Bendu y Afolgarich Beats, hasta acá. Y esto le diríamos como alas, que ya sabemos que significa todas. Vean. Aquí igual, si yo les pongo una J y una U, drug, drug, suena raro. Así que voy a dejar la R mejor aquí. Y aquí esto sería como una GH, esa X. Piensen como unir la G con la H. Drug, drug, das, ga, y eso sería Yabit, Yabit. Eh, bueno, por eso les decía, al hacer este tipo de ejercicios normalmente nos lleva bastante tiempo de la clase, ¿verdad? Por eso suelo a veces no hacerlo así al principio, pero hoy es por la cuestión de las vocales que vamos a tomarlo en colación. Y esta es la transliteración. Ahora, a veces cuando hacemos ya sea la transcripción o la transliteración, suele ocurrirnos que no nos queda claro algunas palabras. Las que son monosílabas no hay donde perdernos, pero las que tienen más de una sílaba sí. Entonces se vuelve necesario ir viendo la separación silábica. Por ejemplo, en la de High Liga, voy a poner unos puntos así para ir separando las sílabas. Entonces, esa nos quedaría con Dia, Heiliger, Geiz. Esta es una sola sílaba. Bergt es una sílaba. Dich es una sílaba. Y esta, para que sea más fácil de pronunciar, vamos a decir hasta acá. Miren, hasta aquí una sílaba. Stärken, stärk, stärken, stärken. Incluso al ver las sílabas ya separadas, se hace más sencilla la pronunciación, que sin saberlas separado. Bien, así que vamos a agregarlas aquí también para que lo llevemos a la par. Día, y aquí se me olvidó que este es un sonido largo. Creo que también la de Gabit debe ser it, sonido largo. Eh, Heiliger, sí, Heiliger, Día Heiliger, Guides. Dicht, dich, y aquí haríamos la separación acá. Stark, starken, starken. Luego, la siguiente, ben du, ent, y aquí sí tendríamos, vaya, aquí más o menos ya está la separación de las sílabas. Voy a poner puntos mejor. Ent, mu, teach. En mu,
mutig bits. Entonces aquí sería ent, mut, en mutig bit. En mutig bit. Eh, Dutch e inglés son dos idiomas que algo que tienen en común son las sílabas o la abundancia, mejor dicho, de palabras monosílabas. Es decir, sí hay palabras de dos, de tres o más sílabas, pero la mayor parte de las palabras del Dutch y del inglés son monosílabas. Esta nos quedaría on dich, di. Esa sería, digamos, la separación. Die, mu, si, gen. Die Mutigen. Y quedaría así. Mu, si, Mutigen. Sí, tres sílabas. No, cuatro, perdón. Es parte de eso. Die Mutigen. Die Mutigen. La siguiente. Bendu serían dos sílabas, una y una. Ea, aquí estaría una. Ea, Paul, Reich. Ea, Paul, Reich, Bits. Ea, Paul, Reich, Bits. Alas, esta tiene dos sílabas, la A y la Ishba. Esta hay que separar. Alas, está ahí, doch es una sílaba. Das Gabit sería la otra sílaba. Gabit, das Gabit. Voy a quitar, ahorita no me voy a concentrar. Recuerden que estos son las sílabas tónicas, este apóstrofo, pero ahorita no nos vamos a concentrar en las sílabas tónicas, más que todo en ver las separaciones. Vaya, hoy que ya tenemos las dos, ustedes van a escoger, van a pronunciarlo, todo el texto, pero van a escoger con cuál sistema se van a quedar ahorita. Si lo van a pronunciar con el IPA o si lo van a pronunciar con la transliteración. Usted escoja la que sienta ahorita más sencilla de sacar las palabras. Las dos suenan parecido, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero la idea es que las palabras vayan dando esa tónica de Deutsch. Si una les cuesta, me lo indican para ayudarles a pronunciar alguna palabra que esté muy difícil. Good. Voy a comenzar con Milka. Y cualquiera de las dos, ¿verdad? Y usted escoge si lo quiere decir con el IPA o si lo dice con la... Ah, pero me que aquí le puse transliteración IPA, pero en realidad esta es transliteración al español. Esa de acá. Así es. Ahí escoja la que usted quiera, Milka. Ok. Y Día, Heilige, Geist, Bircht, Dicht, Stärken, wenn du entmutigt bist. Und dich, die Mutige, wenn du erfolgreich bist. Alles durch das Gebiet. Good. Bien, muchas gracias. Bianca. Bueno, Silvia me indica si puede participar con nosotros. Voy a intentar, sí, Ah, voy a leer la transliteración al español. de acuerdo. Mm. Día, Halga, Geist, Be- Bestig, Estekan. Um, wenn du en, perdón, me perdí. Wenn du entmutigt bist, on dich die Müßiggang. Wenn du ihr vor das bist, alles doch das Gebiet. Bianca, muchas gracias. Good.
Bueno, yo creo que ahorita, como estamos prácticamente el primer mes de clase, las dos se han de haber sentido más cómodas con la transliteración al español. Es casi siempre uno siente esa comodidad al querer pronunciar cuando el otro sistema todavía no se domina. Ahora, cuando uno ya domina el IPA, se da cuenta que para sonar mejor es más fácil el IPA, pero hay que estudiarlo primero. ¿Ve? Y de eso es de lo que vamos a estar trabajando en estas clases que se nos vienen. En primer lugar, lo que debemos conocer es el diagrama de vocales, que es este que está acá. Estas son las vocales que el IPA nos da y que ah, debemos aprender a leer. En primer lugar, las vocales tienen tres características. La primera es la zona en nuestra boca en donde se ubican. Entonces, el diagrama trata de representarnos esa zona. Em, Luego, aparte de la zona en la que se ubican, tenemos si nuestra mandíbula está cerrada o está más abierta. Entonces, aquí hay como cuatro posiciones. Esto es cerrado, esto es medio cerrado, esto es medio abierto y esto es abierto. Y aquí sí hay diferencia entre el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Ve, o sea, cuando se nos dice que es medio cerrado es porque está más cercano a estar cerrado que a estar abierto. Y cuando se nos dice medio abierto es porque está más cercana a estar abierta que a estar cerrada. Eso indica que hay una posición media que no está marcada en el diagrama, pero que se sobreentiende que es aquí en esta región. Entonces, ubicamos dos cosas. Primero, la apertura de nuestra mandíbula y segundo, la posición dentro de nuestro recorrido bucal. Cuando digo recorrido bucal, significa que ese diagrama es vernos así, vernos de perfil. Entonces, es como un trapecio porque la parte larga es la de arriba y luego venimos así. Venimos acá así. Esa es la forma que tiene nuestra boca realmente, no es recta, sino que tiene, la boca tiene esta forma como que fuera una especie como de triángulo aquí, pero que en realidad termina con remates, ya formándonos un trapecio. Ahora, ahí hemos dicho dos características, o sea, podemos ubicarla de acuerdo a si está en la parte frontal, en la parte media o en la parte posterior de nuestra boca, el sonido. Y si es cerrado, abierto. O si está en alguna de estas que algunos le llaman a estas posiciones entreabiertas o entrecerradas. Creo que el término nos lleva al mismo punto, ¿verdad? Si es entrecerrado es más cercano a estar cerrado y si es entreabierto es más cercano a estar abierto. Pero eh, el tercer elemento a tomar en cuenta es la redondez o no de nuestros labios. O sea que note, en nuestra boca hay tres elementos que nos van a dar los sonidos de las vocales. En primer lugar, la posición, ¿verdad? Si es frontal, media o hacia atrás. En segundo lugar, la apertura de la mandíbula. Y en tercer lugar, la forma de nuestros labios. Si son así, es una vocal redonda y si es así, es una vocal estirada, se le llama esta posición o posición tensa también se le dice, que es con nuestros labios tensos, porque hacemos así, de esta manera. Esas serían las dos posiciones. Entonces, en el diagrama hay vocales que se ubican en la misma posición y con la misma apertura, pero que la diferencia es un par. Es decir, por ejemplo, nosotros hacemos la I, en el cual el sonido es frontal, la lengua va hacia los dientes superiores y tenemos la boca prácticamente cerrada, porque para hacer la I no abrimos mucho la boca, es mínimo, y agreguémosle a eso que los labios estirados.
Esa es la I del español, por ejemplo. Sin embargo, en el Deutsch usamos esta y nos aparecía hoy en una de las palabras del versículo. Recordarán que ahí en el IPA aparecía esta y decíamos, mire, haga eso en la transliteración como que es una IU. Y decíamos, recordarán que iba con la M en la palabra y decíamos new, new, diga new. Entonces, ese sonido es literalmente una I redonda. ¿Qué significa I redonda? Que es la misma I que usted y yo ya sabemos hacer, pero los labios, en vez de estar estirados, los hacemos como que fuera una letra O. Y decimos U, U. Esa es la I redonda. Entonces, esta la vamos a comenzar a usar en el Dutch. Esta también. Esta es otra I, pero esta es la I corta. Entonces, esta es la I corta redonda. Esta es la I larga y la I larga redonda. Y así poco a poco vamos a ir conociendo todas estas, ¿verdad? Cada una de ellas. Y las que son del Dodge, porque hay varias que no se usan en el Dodge. ¿Vea? Pero vamos a concentrarnos a partir de la clase de mañana en hablar de los diferentes sonidos de las vocales. En lo que estuvimos viendo ahora, vimos este que decimos que suena como una I del inglés. Nos apareció este que es la E abierta. Nos apareció, claro, las As de estas, las Ishbak que está aquí. Todas esas las vamos a ir viendo poco a poco, introduciendo los sonidos de las vocals del idioma Dutch. Good. Tiempo se nos fue. Vamos a quedarnos hasta acá y continuamos el día de mañana. Así que decimos a Wiedersehen, Auf Auf Wiedersehen. Wiedersehen. danke, a Wiedersehen.